en el momento en que la puerta se cerró, el silencio se rompió, y una niña que todos decían que era muda susurró palabras que detuvieron mi corazón y me salvaron la vida. De eso se trata esta historia, del día en que aprendí que el silencio puede ser un arma, una prisión y a veces lo único que se interpone entre tú y la verdad. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y si alguna vez sentiste que algo estaba profundamente mal pero no podías probarlo, si esta historia ya te está tocando de cerca, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un like, porque lo que estoy a punto de contarte cambió todo lo que creía saber sobre la familia. Nunca imaginé que aceptar ayudar a mi hermano y su esposa por unas semanas me llevaría hasta aquí. Pensé que estaba haciendo algo bueno, algo noble incluso. Mi sobrina Clara tenía 6 años y según todos en la familia, no había dicho una sola palabra desde los 3. Decían que era trauma, algún tipo de bloqueo del desarrollo que los doctores no podían explicar del todo. Decían que necesitaba estabilidad, rutina y alguien en quien pudiera confiar. Esa alguien, aparentemente, era yo. Así que empaqué una maleta, manejé 2 horas hasta su tranquila casa suburbana y entré a lo que parecía la familia perfecta. Mostradores limpios, luz suave, fotos enmarcadas en cada pared. Mi hermano Daniel sonrió cuando abrió la puerta. Y su esposa Natalie me abrazó como si estuviera salvándoles la vida. Pero incluso entonces, parada en ese pasillo, lo sentí un peso en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Me dije que estaba imaginando cosas, me dije que solo estaba nerviosa, estaba equivocada. No se suponía que notara nada. Eso quedó claro en la primera hora. Natalie me dio un recorrido por la casa hablando en ese tono calmado y medido que se sentía ensayado, como si hubiera practicado cada palabra. Me mostró el cuarto de Clara, paredes en tonos pastel, animales de peluche alineados perfectamente en la cama, todo tan ordenado que parecía montado. Luego me mostró el cuarto de huéspedes donde me quedaría, justo al otro lado del pasillo, lo suficientemente cerca para escuchar si Clara necesitaba algo, dijo. Lo suficientemente cerca para vigilar, me di cuenta después. Daniel apenas hizo contacto visual conmigo ese primer día. Fue educado, hasta cálido, pero distraído de una manera que se sentía intencional. Seguía revisando su teléfono mirando a Natalie, esperando alguna señal invisible. Me dijeron que Clara era tímida, que tal vez no se acercaría a mí de inmediato, que no debía presionarla para que se comunicara. Solo estar presente, dijeron. Solo dejar que se sintiera segura. Antes de seguir, dale al botón de suscribirse y deja un like si estás sintiendo que la tensión aumenta, porque solo se pone más pesado desde aquí. Y luego Clara se sentó en la mesa de la cocina durante la cena, con las manos dobladas en su regazo, los ojos fijos en su plato. No hizo ni un sonido, ni un murmullo, ni un suspiro, nada. Pero cuando la miré, realmente la miré, vi algo que no se suponía que viera. Sus ojos no estaban vacíos. Eran agudos, atentos, calculadores. No estaba perdida en el silencio. Estaba viviendo dentro de él, como si hubiera construido una fortaleza allí y se negara a salir. Le sonreí y por solo un segundo su mirada se fijó en la mía. No era la mirada de una niña rota, era la mirada de alguien que estaba esperando. Durante los primeros días me contaron la historia oficial una y otra vez, como si repitiendo las mismas palabras pudieran hacerla más cierta. Natalie me lo explicó mientras preparaba café una mañana, con esa voz suave que usaba para todo, como si siempre estuviera hablándole a un niño asustado. Me dijo que Clara había dejado de hablar después de un incidente en el jardín de infantes, algo sobre una maestra que la había regañado frente a toda la clase. Desde ese día, nada, en silencio total. Los terapeutas no encontraban nada físicamente mal, así que lo llamaron mutismo selectivo y dijeron que el tiempo y el amor la traerían de vuelta. Daniel agregaba detalles cuando Natalie no estaba cerca, pequeñas cosas que se suponía que me harían entender mejor. Me dijo que Clara siempre había sido sensible, que lloraba fácilmente cuando era bebé, que cualquier cosa la sobreestimulaba. Me contó sobre las noches en que se despertaba gritando, sobre cómo Natalie pasaba horas meciéndola hasta que se calmaba. Me habló de todos los especialistas que habían visto, todas las terapias que habían intentado, todo el dinero que habían gastado tratando de recuperar a su hija, y yo asentía, sintiendo lástima por ellos, admirando su paciencia. Si alguna vez has creído una mentira perfecta porque todos a tu alrededor también la creían, suscríbete y dame un like, porque yo estaba completamente convencida. Pero había grietas en esa historia, pequeñas inconsistencias que no encajaban. Como la forma en que Natalie cambiaba de tema cada vez que preguntaba algo específico sobre ese día en el jardín de infantes, o cómo Daniel nunca podía recordar el nombre de la maestra que supuestamente había causado todo, o la manera en que ambos insistían en que Clara estaba mejorando cuando yo no veía ningún cambio, ningún progreso, ninguna señal de que algo estuviera funcionando. La historia era perfecta en la superficie, pulida como un espejo.
Pero los espejos también reflejan, y si miras lo suficiente, empiezas a ver lo que está detrás. Yo siempre había sido esa persona en la familia la confiable, la que aparecía cuando alguien necesitaba ayuda y nunca hacía preguntas incómodas. Cuando murió nuestra madre, fui yo quien organizó el funeral mientras Daniel se derrumbaba. Cuando mi padre enfermó, fui yo quien dejó mi trabajo por 3 meses para cuidarlo. Sacrificio silencioso, eso era lo que se esperaba de mí, y yo lo había aceptado como mi papel desde siempre. Así que cuando Daniel me llamó diciendo que necesitaban ayuda con Clara, ni siquiera dudé. Por supuesto que iría. Por supuesto que lo haría. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like si alguna vez has sido esa persona que siempre dice que sí porque yo estaba a punto de aprender el precio real de esa lealtad. Cega. Lo que no entendí entonces era que no me habían elegido por mi bondad. Me habían elegido por mi silencio. Yo era la que no cuestionaba, la que no confrontaba, la que tragaba mis propias necesidades para mantener la paz familiar. Y eso me convertía en la candidata perfecta para lo que ellos necesitaban, menos a alguien que estuviera cerca, que viera lo que fuera que estaban escondiendo, pero que nunca dijera nada. Alguien que si algo salía mal, también cargaría con la culpa. Yo era la testigo controlada, la cómplice involuntaria. Natalie me lo dejó claro sin decirlo directamente. Me agradecía constantemente, me decía lo mucho que significaba para ellos que estuviera ahí, lo difícil que había sido antes de que llegara. Pero sus ojos siempre estaban evaluándome, midiendo cada una de mis reacciones, asegurándose de que no me estuviera acercando demasiado a Clara, de que no estuviera haciendo las preguntas equivocadas. Daniel hacía lo mismo, pero de manera más sutil, apareciendo justo cuando Clara y yo estábamos solas, interrumpiendo conversaciones antes de que pudieran profundizarse. Yo pensaba que solo eran padres protectores. No me daba cuenta de que me estaban manejando. Las señales comenzaron como susurros, pequeñas cosas que mi cerebro registraba, pero que yo descartaba de inmediato. La forma en que Clara se ponía rígida cada vez que Natalie entraba a la habitación, como si su cuerpo entero se preparara para algo, o cómo sus ojos seguían a Daniel por toda la casa, no con amor o curiosidad, sino con vigilancia constante, como un animal que necesita saber dónde está el depredador en todo momento. Y luego estaban las pesadillas. Clara se despertaba llorando casi todas las noches, pero nunca gritaba, nunca llamaba a nadie, solo lloraba en silencio. Y cuando yo corría a su cuarto, ya estaba sentada en la cama, completamente quieta, con las lágrimas todavía frescas en sus mejillas. Una noche la encontré así y me senté junto a ella, sin decir nada, solo quedándome cerca. Extendí mi mano y ella la miró por un largo momento antes de tomarla. Su mano era tan pequeña, tan fría. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad. Y juro que sentí que estaba a punto de decir algo, que las palabras estaban justo ahí, atrapadas detrás de sus labios. Pero entonces escuché pasos en el pasillo y su mano se tensó. Natalie apareció en la puerta sonriendo con esa dulzura ensayada, preguntando si todo estaba bien. Clara soltó mi mano de inmediato y se acostó, dándose la vuelta hacia la pared. Si alguna vez has sentido que alguien quiere decirte algo desesperadamente pero no puede, suscríbete y deja un like, porque esa sensación me estaba consumiendo. Empecé a notar más cosas, la forma en que Natalie controlaba cada aspecto del día de Clara, que comía, que vestía, cuando jugaba, cuando descansaba. No había espacio para espontaneidad, para elección. Todo estaba medido, cronometrado, dirigido. Y cuando yo intentaba darle a Clara un poco de libertad, preguntarle si quería elegir su propia ropa o que quería merendar, Natalie intervenía de inmediato, con una sonrisa pero con firmeza, diciendo que Clara se abrumaba con demasiadas opciones, que era mejor mantener las cosas simples, que ellos sabían lo que era mejor. Y yo asentía, tragándome la incomodidad que crecía en mi estómago como una piedra. En mi familia, el silencio siempre había sido tratado como una virtud. Cuando mi padre bebía demasiado, nadie decía nada. Cuando Daniel tuvo problemas en la escuela, nadie preguntaba por qué. Cuando yo lloraba encerrada en mi cuarto, nadie tocaba la puerta. Aprendimos que hablar era más peligroso que callar, que las palabras podían romper cosas que era mejor dejar intactas. Y esa lección se transmitía de generación en generación como una enfermedad hereditaria, silencio como lealtad, silencio como amor, silencio como supervivencia. Ahora estaba viendo ese mismo patrón repetirse en Clara, pero amplificado, perfeccionado, hasta convertirse en algo monstruoso. Su silencio no era solo una elección o un mecanismo de defensa, era algo que le habían enseñado, entrenado, quizás hasta forzado. Y mientras más tiempo pasaba en esa casa, más me daba cuenta de que yo estaba participando en eso, manteniéndolo vivo con mi propia incapacidad de romper el patrón. Cada vez que no hacía una pregunta difícil, cada vez que aceptaba una explicación que no tenía sentido, estaba poniendo otra piedra en las paredes de la prisión de Claran. Suscríbete al canal
y dame un like si alguna vez has sido cómplice de algo malo, simplemente por no atreverte a hablar, porque yo estaba a punto de enfrentar ese peso. Una tarde, mientras Natalie estaba en el teléfono y Daniel había salido, me senté con Clara en la sala. Estábamos armando un rompecabezas juntas, y por primera vez la vi relajarse un poco. Sus hombros bajaron, su respiración se hizo más profunda. Me atreví a hablarle directamente, suavemente, sin esperar respuesta. Le dije que podía confiar en mí, que si alguna vez necesitaba algo, Lucky fuera, yo estaría ahí. No esperaba que reaccionara Ann, pero lo hizo. Levantó la vista hacia mí y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era esperanza, era miedo. Miedo de que yo estuviera mintiendo. Miedo de que yo fuera como los demás, y miedo de lo que pasaría si realmente confiaba en mí y yo la decepcionaba. Con el paso de los días, empecé a sentir que la casa estaba llena de gente, pero vacía de verdad. Daniel, Natalie, Clara y yo compartíamos techo, horarios, comidas, pero era como si cada uno viviera detrás de un vidrio invisible. Hablábamos de cosas pequeñas, la escuela, el clima, la lista del supermercado, pero nunca de lo que realmente importaba. Yo sonreía, ayudaba, lavaba los platos, leía cuentos por la noche y aún así me sentía cada vez más sola. Si alguna vez has estado rodeado de personas y aún así te sentiste completamente aislado, suscríbete y deja tu like, porque esa soledad silenciosa fue el principio de mi ruptura. Lo más extraño era cómo yo misma empezaba a desaparecer. Amigos me llamaban y les decía que estaba bien, que solo estaba ocupada ayudando a la familia. Dejé de responder mensajes, dejé de pensar en mis propios planes, mis propios problemas. Cada día giraba alrededor de Clara y de no incomodar a Daniel y Natalie. Había momentos en que me miraba al espejo del baño y me costaba reconocerme. Mis ojos se veían cansados, mi voz sonaba más baja, como si yo también estuviera aprendiendo a hablar menos, a sentir menos, para encajar en la dinámica de esa casa. Era como si la casa me estuviera moldeando, haciéndome más dócil, más manejable. Pero la que más me lo hacía notar, sin decir ni una palabra, era Clara. Cuando estábamos solas, me miraba como si estuviera evaluando qué tan perdida estaba yo misma. A veces se acercaba, se sentaba a mi lado en el sofá sin tocarme, solo compartiendo el espacio. Otras veces se alejaba, escondiéndose en su cuarto, cerrando la puerta con suavidad, pero con una decisión que dolía. Empecé a entender que no era solo ella la que estaba atrapada. Yo también estaba siendo absorbida por ese lugar, por sus reglas no dichas, por esa normalidad tensa y falsa. Y aunque todavía no lo sabía, esa sensación de estar siendo borrada iba a ser clave para entender lo que venía después. Todo cambió una tarde de sábado que en apariencia no tenía nada de especial. Daniel y Natalie bajaron al comedor ya vestidos, más arreglados de lo normal. Dijeron que tenían una cena importante con unos clientes de Daniel, que probablemente llegarían tarde. Natalie repasó conmigo la rutina de Clara, como si yo no la hubiera vivido ya decenas de veces en la hora de la cena, el baño, el cuento, las luces apagadas. Su voz sonaba amable, pero sus ojos estaban afilados, clavándose en mí como si estuviera dejándome instrucciones para algo mucho más serio que una simple noche de niñera. Si alguna vez sentiste que un momento normal era en realidad el preludio de algo grande, suscríbete y deja tu like, porque esa noche fue el punto de no retorno. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido fue distinto. No fue el típico portazo de rutina, sino un golpe seco que hizo vibrar algo en mi pecho. La casa se quedó en un silencio tan profundo que casi podía escuchar mi propia respiración. Caminé hasta la sala, esperando escuchar a Clara moverse, algún ruido desde su cuarto, pero no hubo nada. Por un segundo sentí algo parecido a alivio. Por fin una noche tranquila, sin sonrisas tensas, sin miradas vigilantes. Pero ese alivio se mezcló rápido con una inquietud rara, como si la casa estuviera cambiando de forma ahora que ellos ya no estaban. Me asomé al pasillo y vi a Clara parada allí, a medio camino entre su cuarto y la sala. No la había escuchado salir. Estaba descalza, con su pijama de unicornios, el pelo un poco despeinado. Me miraba fijamente, sin moverse. Había algo diferente en su postura, ya no estaba encogida, ya no parecía intentando hacerse pequeña. Estaba quieta, sí, pero firme, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía todavía que, en los próximos minutos, todo lo que me habían contado sobre él a menos y sobre esa familia iba a romperse en pedazos. «No soy muda», dijo Clara con una voz clara, firme, casi desafiante. Tres palabras que hicieron que el mundo se detuviera por completo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies,
como si toda la casa se hubiera inclinado en ese instante. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero era como si algo dentro de mí ya lo hubiera sabido siempre. Ella se acercó lentamente, sin dejar de mirarme, evaluando si yo era segura o no. Sus ojos ya no eran los de una niña asustada, eran los de alguien que había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Me quedé completamente paralizada, con la boca abierta pero sin palabras. Quise decir algo, preguntar algo, pero no salió nada. Clara ladeó la cabeza como si estuviera esperando mi reacción, midiendo si yo iba a correr a contarle a sus padres o si iba a quedarme ahí con ella. Lo sé desde hace tiempo, le dije finalmente, aunque mi voz temblaba. Y era verdad, una parte de mí siempre lo había sabido. Sus ojos me lo habían gritado desde el primer día. Suscríbete al canal y deja tu like si alguna vez descubriste que algo que todos te dijeron era mentira, porque ese momento me cambió para siempre. Ella dio otro paso hacia mí y bajó la voz, aunque seguía siendo perfectamente audible. ¿Ellos creen que no hablo? Porque no puedo. Pero yo decidí no hablar porque era más seguro así. Cada palabra que salía de su boca era un golpe directo a todo lo que me habían contado. No había trauma, no había bloqueo, no había ninguna maestra cruel. Todo era mentira. Y lo peor de todo es que Clara había elegido el silencio como su única forma de protección. Algo dentro de esa casa era tan peligroso, tan oscuro, que una niña de 6 años había aprendido que callar era sobrevivir. Clara se sentó en el sofá y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Obedecí sin pensar, todavía procesando el hecho de que estaba hablando. Su voz era suave pero precisa, como si hubiera ensayado esto 1000 veces en su cabeza. Aprendí que si no hablaba, no me hacían tantas preguntas. Y si no me hacían preguntas, no tenía que mentir. Y si no me hinchó, no me castigaban por decir la verdad equivocada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿La verdad equivocada? ¿Qué significaba eso? Me explicó que su silencio había comenzado como algo genuino. Realmente había dejado de hablar después de algo que pasó en la escuela. Pero cuando sus padres vieron que el silencio les convenía, cuando se dieron cuenta de que una niña muda no podía contar secretos, decidieron mantenerlo así. La llevaban a terapeutas que confirmaban el diagnóstico. La trataban como frágil, como rota, y eso les daba control total sobre ella. Nadie cuestionaba nada porque, después de todo, ¿qué puede decir una niña que no habla? Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete y dame un like, porque lo que viene es aún más oscuro. Pero ¿qué estaban escondiendo? Le pregunté con la voz rota. Clara me miró directo a los ojos y dijo algo que nunca voy a olvidar. No es lo que están escondiendo, es lo que estaban preparando. Sentí que el aire se volvía denso, pesado. Me estaban entrenando para no hablar porque iban a hacer algo que necesitaba que yo no pudiera contar. Ambiró y tú ibas a ser parte de eso. Las palabras me golpearon como piedras. Yo no estaba ahí para ayudar. Estaba ahí para ser usada. Clara respiró profundo antes de continuar, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que llevaba guardado por demasiado tiempo. Van a decir que hiciste algo malo conmigo, dijo con una calma que me heló la sangre. Van a decir que te dejaron sola conmigo y que cuando volvieron yo estaba asustada, lastimada, diferente. Van a decir que tú me hiciste daño. Y como yo no hablo, nadie va a poder preguntarme la verdad. Mis manos empezaron a temblar. Mi cerebro intentaba rechazar lo que estaba escuchando, pero cada palabra encajaba perfectamente con todas las señales que había ignorado. Le pregunté por qué. ¿Por qué harían algo así? Y Clara me explicó con una claridad devastadora que Natalie y Daniel estaban en problemas legales, algo relacionado con fraude, con dinero que habían tomado de la empresa de mi padre antes de que muriera. Necesitaban una distracción, un escándalo más grande que desviara la atención. Y yo, la tía soltera, la que siempre estaba disponible, la que nunca cuestionaba nada, era la víctima perfecta. Si yo quedaba marcada como abusadora, toda la atención se movería hacia mí, lejos de ellos. Y Clara, la niña muda, sería la testigo silenciosa que todos protegerían mientras mis hermanos quedaban libres. Suscríbete y deja tu like si esto te está dejando sin palabras, porque yo sentí que mi vida entera se estaba desmoronando. ¿Cuándo? Le pregunté con la voz quebrada. ¿Esta noche? Respondió Clara sin dudar. Por eso salieron, van a volver en 1 hora, tal vez menos. Van a encontrarnos en una situación que ellos ya prepararon, ya tomaron fotos de cosas que van a decir que hiciste. Ya tienen testigos que van a decir que yo estaba rara después de que llegaras. ¿Todo está listo? Sentí que me iba a desmayar. No podía respirar mi propio hermano. La mujer que me había abrazado en la puerta. Habían planeado destruir mi vida para salvarla de ellos. Y lo peor de todo, Cosilu logra. Me quedé sentada ahí, completamente paralizada, mientras mi mente trataba de procesar el abismo en el que había estado a punto de caer. Toda mi vida había sido la buena, la que ayudaba, la que sacrificaba todo por la familia. Y así me iban a pagar con traición.
con destrucción, con una mentira tan vil que ni siquiera podría defenderme, porque ¿quién le creería a alguien acusado de lastimar a una niña? Sentí rabia, dolor, incredulidad, todo al mismo tiempo. Pero más que nada, sentí algo que nunca había sentido antes, a la claridad brutal de haber sido ingenua toda mi vida. Clara me tomó de la mano, y ese gesto tan pequeño me trajo de vuelta. «Tienes que irte ahora», me dijo con urgencia. «Toma tus cosas y vete antes de que regresen. No les digas nada a nadie todavía. Solo sal de aquí». Tenía razón. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de la trampa cerrándose. Me levanté temblando, fui a mi cuarto y metí todo en mi maleta sin pensar, sin ordenar, solo agarrando lo que podía. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Por primera vez en mi vida, estaba eligiéndome a mí misma antes que a mi familia. Y dolía tanto como se sentía necesario. Si alguna vez tuviste que romper con personas que amas para salvarte, suscríbete y dame un like, porque ese fue el momento más difícil de mi vida. Antes de salir, me detuve en la puerta y miré a Clara. «¿Qué va a pasar contigo?», le pregunté con lágrimas en los ojos. Ella sonrió, una sonrisa triste pero decidida. «Yo ya tengo mi plan. Hablé con mi maestra hace 2 días. Le dejé una carta. Si algo pasa, ella sabe qué hacer. Pero tú tienes que irte ya». Asentí. Salí corriendo hacia mi auto y arranqué sin mirar atrás. Mientras manejaba por esas calles oscuras, llorando y temblando, sentí algo extraño en alivio. Había escapado. Por los pelos, pero había escapado. Y todo gracias a la voz de una niña que todos creían muda. Manejé durante horas sin rumbo fijo, deteniéndome solo cuando ya no podía ver por las lágrimas. Me estacioné en un área de descanso vacía, apagué el motor y me quedé ahí sentada en la oscuridad temblando. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi lugar en el mundo, se había desmoronado en una sola noche. No era la tía confiable, era la herramienta descartable. No era la hermana querida, era el chivo expiatorio. Perfecto. Y si Clara no hubiera hablado, si no hubiera arriesgado todo para advertirme, yo estaría en ese momento siendo arrestada, interrogada, destruida públicamente, mientras ellos se escondían detrás de la tragedia. Pero algo había cambiado dentro de mí, en ese coche oscuro, en medio de la nada. Por primera vez en toda mi vida, no me sentí culpable por protegerme. No me sentí egoísta por huir. No me disculpé mentalmente por no quedarme a arreglar las cosas o entender su lado. Ellos no tenían lado. Lo que habían planeado hacerme no tenía justificación, no tenía perdón, no tenía vuelta atrás. Y yo, finalmente, después de décadas de poner a todos antes que a mí, estaba eligiendo mi propia vida. Suscríbete y deja tu like si alguna vez tuviste que tomar la decisión más difícil para salvarte, porque esa noche nació una versión de mí que nunca había existido antes. Saqué mi teléfono y bloqueé el número de Daniel, luego el de Natalie, luego los de todos los familiares que sabía que tomarían su lado sin escucharme. Cada contacto que borraba se sentía como quitarme cadenas invisibles. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a la policía. Les conté todo, la trampa, las mentiras, el plan. Les hablé de Clara, de la carta con su maestra, de las fotos falsas que probablemente ya tenían preparadas. No sabía si me creerían. Pero ya no importaba, yo había hablado. Había roto el silencio. Y eso en sí mismo era un acto de revolución. Las semanas que siguieron fueron un caos. La policía investigó. La maestra de Clara presentó la carta. Expertos forenses examinaron las pruebas que Daniel y Natalie habían fabricado y las desmontaron una por una. Clara, finalmente, habló ante las autoridades. Con claridad, con valentía, con una voz que había estado esperando el momento correcto para ser escuchada. Todo salió a la luz, el fraude, el plan para inculparme, los años de manipulación. Mi hermano y su esposa fueron arrestados. Clara fue puesta bajo custodia de servicios sociales temporalmente y luego con una familia adoptiva que realmente la quería. Yo perdí a mi familia ese día, pero gané algo mucho más importante a mí. Gané a mí misma. Aprendí que el amor real no exige sacrificio ciego, que la lealtad no significa traicionarte a ti mismo, que a veces la persona más valiente en la habitación es la que decide irse. Y aprendí que los silencios no siempre son inocentes. A veces son armas, estrategias, prisiones. Pero también aprendí que cuando el silencio se rompe, cuando alguien finalmente encuentra su voz, puede cambiar todo. Clara me salvó la vida esa noche, pero al hacerlo, también se salvó a sí misma. Si esta historia te tocó profundamente, suscríbete y deja tu like, porque todavía hay más historias como esta que necesitan ser contadas. Hoy, años después, Clara y yo seguimos en contacto. Ella está en la universidad ahora, estudiando trabajo social para ayudar a otros niños como ella. Habla todo el tiempo, de hecho no para de hablar y es hermoso. Y yo aprendí a usar mi propia voz también, a poner límites, a decir no, a elegirme sin pedir permiso,
A veces la traición más grande te lleva al despertar más profundo. Y aunque dolió, aunque casi me destruye, hoy puedo decir con certeza, valió la pena escuchar, valió la pena creer. Y sobre todo, valió la pena salir de esa casa cuando todavía podía hacerlo. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te removió algo por dentro, quiero que sepas algo importante. No estás solo si alguna vez dudaste de tu propia familia. No estás loco si sentiste que algo estaba mal aunque todos te dijeran lo contrario. Y no eres egoísta por protegerte, incluso si eso significa alejarte de personas que se supone deberían amarte. A veces sobrevivir es el acto más revolucionario que puedes hacer. Déjame en los comentarios si alguna vez tuviste que tomar una decisión así. Si alguna vez una vocecita interna te salvó de algo terrible o si simplemente esta historia te hizo sentir algo. Quiero leerte. Quiero saber que no estás solo en esto. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela, porque nunca sabes quién está viviendo en una casa llena de secretos, esperando la señal correcta para salir. El próximo video que subo va a cortar aún más profundo, porque a veces la supervivencia no termina cuando escapas, sino cuando finalmente decides reconstruirte. Suscríbete, activa las notificaciones y no te lo pierdas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, a tu voz importa. Tu instinto importa, y tu vida vale más que cualquier lealtad mal entendida. Nos vemos pronto.